Me quitaron del seguro médico familiar sin avisarme para pagarle una cirugía estética a mi hermana. Lamentablemente lo descubrí cuando tuve una emergencia, ya no figuras en la póliza. Eso me dolió más que mi propia urgencia, años después, cuando a mi madre fue diagnosticada con cáncer y me suplicaron ayuda. Les respondí que ya no están en mi seguro, pero que la linda puede ver si les consigue un funeral estético. Mi plan nunca fue depender de nadie, mucho menos de mis padres, pero cuando la vida te empuja con fuerza y te revuelca sin previo aviso, no te queda de otra que tragarte el orgullo y aceptar que vas a necesitar un salvavidas. Por más que venga con condiciones implícitas. A los 26 años creí que ya estaba encarrilada, con un empleo estable en una empresa de marketing digital que, aunque no era el sueño de mi vida, me pagaba lo suficiente para sobrevivir sin estarle pidiendo favores a nadie. Tenía mi pequeño apartamento en las afueras, mi rutina medio monótona pero tranquila, y lo más importante, un seguro médico que me daba algo de paz mental. Sobre todo viviendo en un país donde enfermarte puede salir más caro que comprarte un carro. Pero nada es tan sólido como uno cree. Un día cualquiera, nos hicieron una reunión de último minuto en la oficina, nos reunieron a todos frente al proyector y el gerente regional, que ni siquiera sabía nuestros nombres, soltó el balde de agua fría sin rodeos. La empresa cerraba operaciones en el estado y todos estábamos oficialmente desempleados. Ni un bono de salida, ni una indemnización decente, ni siquiera una disculpa real. Solo un lamentamos los inconvenientes. Salí de ahí con la cabeza llena de ruido y el estómago hecho un nudo. Me costó respirar. El alquiler no se iba a pagar solo y, aunque tenía algo ahorrado, sabía que no podía darme el lujo de quedarme meses sin trabajo. Al día siguiente, después de pasar toda la noche en vela actualizando mi currículo y mandando correos a todo mundo, hablé con mi papá. Le expliqué todo y antes de que terminara de contarle lo del seguro, él ya estaba diciéndome que no me preocupara por eso. Que aún era parte de la familia y que podía volver temporalmente a la póliza familiar hasta que consiguiera otro empleo con beneficios. Para eso está la familia, dijo, como si fuera tan simple. Y en ese momento quise creerle. Quise confiar en que, por una vez, podía apoyarme en ellos sin que me lo echaran en cara después. Mi madre, que siempre ha sido más callada pero igual de pragmática, no dijo mucho. Me preguntó cuánto tiempo estimaba estar sin trabajo y si ya tenía entrevistas programadas. Asentí, como si eso bastara para tranquilizarla, y luego me envió una foto de una hoja donde anotó mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento y otros datos personales. Ya estás dentro de nuevo, me escribió. Y como una idiota, lo agradecí. Porque claro que agradecí que no me dejaran desamparada, que me dejaran volver, aunque fuera con condiciones no dichas. Aunque detrás de esa generosidad siempre hubiera una expectativa silenciosa de que yo devolviera el favor con obediencia, con lealtad, con silencio. Pasaron unos meses. Encontré trabajos esporádicos como freelance, nada muy sólido, pero lo suficiente para ir pagando mis cosas. No era el mejor momento de mi vida, pero me sentía tranquila al saber que si algo me pasaba, podía ir al médico sin endeudarme. Hasta que un sábado cualquiera, después de insistirle a una amiga en salir a correr por la mañana, como parte de esta absurda meta que teníamos de ser adultas saludables, tropecé con una acera rota y terminé retorciéndome de dolor frente a una tienda de bagels. El tobillo parecía un globo, y aunque intenté hacérmela fuerte, tuve que aceptar que necesitaba atención médica. Llegué cojeando a urgencias, acompañada por la misma amiga que intentaba calmarme mientras llenaba mis datos en el mostrador. Di mi número de seguro, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento. La recepcionista, una señora con cara de lunes eterno, tecleó durante unos segundos y luego me miró con una expresión que fue cambiando de fastidio a incomodidad. Lo siento, no figuras en la póliza, ¿tiene otro seguro? Me quedé paralizada. Fue como si me hubieran sacado el aire de golpe. Me reí, nerviosa, le pedí que revisara de nuevo, incluso le mostré el mensaje de mi mamá de hacía unos meses donde confirmaba mi reintegración. La mujer lo volvió a revisar, pero ya con un tono más frío, más automático. Tal vez estuvo, pero ahora no está. Tendría que pagar como particular. Llamé a mis padres desde la sala de espera con una mezcla de confusión y miedo.
Nadie contestó. Llamé a mi hermana, pensando que tal vez había algo. Nada. Al final, entre el dolor y la desesperación, terminé pagando con mi tarjeta de crédito. Me atendieron, me hicieron radiografías, me pusieron una férula y me recetaron calmantes. Pero el dolor real no estaba en el tobillo. El verdadero golpe me lo llevé cuando llegué a casa, sola, y por fin recibí una llamada de mi padre. Su tono era casual, como si no hubiera pasado nada. Le pregunté por qué no estaba en la póliza. Me dijo que había un cambio de planes y que lamentablemente había necesitado mi lugar para algo más importante. No lo entendía. ¿Más importante que una urgencia médica? Fue entonces cuando me soltó, como quien lanza una piedra y no se queda a ver el desastre. Tu hermana necesitaba hacerse una cirugía estética y el cirujano no aceptaba otro seguro. Era ahora o nunca, hija. Tenía una entrevista de imagen para su nuevo trabajo y, bueno, ya sabes que a ella le cuesta más confiar en sí misma. No queríamos perder esa oportunidad por un trámite. No supe qué decir. Ni siquiera recuerdo si colgué o si él lo hizo. Solo recuerdo quedarme con el teléfono en la mano, los ojos clavados en el yeso que envolvía mi pie y una rabia tan silenciosa que me dejó sorda. Ahí fue donde se rompió todo. Lo que más dolía no era que me hubieran borrado del seguro, ni siquiera que lo hicieran para una cirugía de vanidad. Lo que dolía era que lo decidieran sin decirme nada. Como si mi bienestar valiera menos que una nariz más proporcionada o unos labios más atractivos para un casting. Como si yo fuera una pieza de ajedrez que podían mover y sacar del tablero sin preguntar. Como si no importara. Como si, en esa familia, nunca hubiera importado realmente. Y eso fue lo que se quedó, lo que creció en mí como una espina, lo que con los años se transformaría en algo mucho más frío y afilado que el dolor de una caída. Se transformó en la promesa de no volver a ofrecerles nada más. Ni pólizas, ni compasión. Ni una sola gota de alivio. Actualización 1. Pasaron 8 meses desde aquella tarde en urgencias, y aunque el tobillo se curó con el tiempo, la herida emocional seguía abierta. Supurando en silencio cada vez que me encontraba frente a un espejo o me cruzaba con algún recuerdo de lo que había pasado. Aprendí a caminar de nuevo sin cojear, pero hubo algo en mí que nunca volvió a apoyarse por completo. Desde ese momento, establecí un límite invisible entre mi familia y yo. No hubo discusiones abiertas, ni reclamos a gritos, ni escenas dramáticas. Me limité a desaparecer poco a poco, a poner una barrera silenciosa que nadie se molestó en cuestionar, como si para ellos yo ya hubiese dejado de ser parte del inventario familiar desde hacía tiempo. Volví a trabajar de forma estable tras aceptar una oferta en una empresa de logística que no tenía nada que ver con mi área de estudios, pero que ofrecía algo que en ese momento se había convertido en mi obsesión. Un seguro médico decente, propio, completo, que no dependiera de nadie más. No pregunté 2 veces por los beneficios, ni regateé el salario, ni me puse exquisita con los horarios. Solo quería volver a tener ese respaldo, esa tranquilidad de saber que si algo me pasaba, no tendría que endeudarme, ni mendigar explicaciones, ni revivir aquella humillación en la sala de espera. Y cuando firmé el contrato y vi mi nombre en la póliza, sentí una especie de victoria interna, una que no le conté a nadie, pero que celebré en silencio como un pequeño acto de justicia. Durante ese tiempo, mi familia siguió su curso habitual. Mi hermana, ahora con su nuevo rostro y esa confianza artificial que parecía haberse comprado con bisturí, empezó a subir fotos diarias a sus redes. Cambió su biografía para incluir modelo aspirante y creadora de contenido, empezó a grabar videos sobre su proceso de transformación y hasta llegó a aparecer en un comercial local para una marca de cosméticos. Mis padres, orgullosos, compartían todo lo que ella publicaba como si hubieran invertido en una empresa emergente que por fin les estaba dando rendimientos. Yo veía esas publicaciones de vez en cuando, no porque lo siguiera, sino porque una amiga mía, que aún no entendía la gravedad de lo que había pasado, me mandaba capturas de pantalla con frases como mira lo que subió tu hermana o tus papás están felices, deberías hablarles. Nunca le respondí. Recuerdo especialmente una noche en la que mi padre me llamó, semanas después de que empezara el nuevo trabajo.
Estaba cocinando pasta con lo que tenía en la alacena porque no había tenido tiempo de hacer mercado, y al ver su nombre en la pantalla dudé un momento antes de contestar. Al principio, pensé que llamaba para disculparse, que por fin había entendido la magnitud de lo que hicieron. Pero no. Llamaba para invitarme a una cena familiar que iban a hacer en honor a mi hermana por haber conseguido una colaboración con una marca de cremas que nadie conocía. Me dijo, con ese tono de quien cree que todo está bien, que era una oportunidad para reencontrarnos y que esperaba que ya hubiera superado el malentendido del seguro. No pude evitar reírme. Pero no fue una risa feliz ni irónica. Fue esa risa seca, hueca, que te sale cuando ya estás demasiado cansada para fingir que algo tiene gracia. Le dije que no iba a ir, que no me sentía cómoda compartiendo una mesa con gente que decidió que yo no era lo suficientemente importante como para permanecer en una póliza de salud. Mi padre se ofendió. Me dijo que estaba exagerando, que no había sido tan grave y que al final me había atendido igual, como si pagar de mi bolsillo con una tarjeta que aún seguía pagando en cuotas fuera igual. Me colgó antes de que pudiera decirle lo que pensaba realmente. Y en ese instante lo supe, no era un tema pendiente, no era un asunto que se pudiera resolver con una disculpa forzada o una invitación a cenar. Lo que habían hecho era un punto de quiebre. Ellos habían elegido a quien cuidar, a quien proteger, a quien darle prioridad, y no fui yo. A partir de entonces, todo lo que hice lo hice con un nivel de frialdad calculada que antes no sabía que tenía. Cuando la empresa me ofreció un seguro con opción para incluir dependientes, marqué la casilla de sin dependientes sin pensarlo 2 veces. Me preguntaron si quería añadir a mis padres, y respondí que no. También me ofrecieron un seguro de vida con beneficiarios y, sin titubear, puse a una amiga cercana como mi única beneficiaria. No fue por despecho. Fue por convicción. Por primera vez, me estaba asegurando de que todo lo que construyera a partir de ese momento sería para mí y para quienes realmente se lo ganaran. Mi familia ya no estaba en esa lista. Pero no lo hablé con nadie. No fui a redes a lanzar indirectas, no armé escenas públicas, no mandé mensajes envenenados. Guardé todo. Silencio. Distancia. Calma. Ellos vivían en su burbuja de celebraciones superficiales, y yo en mi mundo de estabilidad silenciosa. Desde fuera, cualquiera pensaría que todo estaba en paz, que simplemente nos habíamos distanciado por la vida, por los ritmos distintos, por madurar. Pero dentro de mí se gestaba algo más grande, más profundo, más frío. Porque uno puede perdonar muchas cosas, pero nunca olvida el momento exacto en el que se dio cuenta de que, para su propia familia, su bienestar era prescindible. Ese momento no se borra. Se guarda. Se afila. Y se espera el día en que, como todo en esta vida, los roles se inviertan. Y ese día, yo ya sabía, iba a estar más preparada que nunca. Actualización 2. Pasaron 2 años desde aquella llamada en la que mi padre me acusó de exagerar. 2 años en los que no hubo cenas familiares, ni fotos grupales, ni mensajes en cumpleaños. 2 años donde cada uno siguió su camino como si fuéramos simples conocidos que alguna vez compartieron un techo. Yo continué enfocada en mi trabajo, y a pesar de que el ambiente de oficina era exigente, logré ascender más rápido de lo que había imaginado. Había empezado como asistente de logística, pero gracias a mi dedicación y, honestamente, a que no tenía a nadie que me distrajera con falsas prioridades familiares, terminé supervisando a mi propio equipo. Mi sueldo mejoró. Pude mudarme a un apartamento más amplio. Y más importante aún, el seguro que me ofrecía la empresa ya no solo era bueno, era uno de los mejores del mercado. Me lo dijeron en una junta de beneficios donde uno de los directivos mencionó, casi como si fuera un chiste, que la cobertura era tan amplia que más de uno terminaba incluyendo hasta a la suegra. Todos rieron. Yo no. Yo solo levanté la vista y, por dentro, me prometí que jamás usaría ese privilegio para beneficiar a nadie que no lo mereciera. Cuando me entregaron el formulario para agregar dependientes, simplemente lo dejé en blanco. Ni padres, ni hermana, ni nadie. Lo firmé con una calma tan absoluta que me asustó por un segundo. Pero no era frialdad, era claridad. Ellos habían tomado su decisión años atrás.
Y yo solo estaba respondiendo en el mismo idioma, con hechos. Fue entonces cuando llegó la llamada que, aunque no lo sabía en ese momento, cambiaría el tono de toda esta historia. Era un lunes por la tarde. Estaba terminando de responder correos cuando vi el nombre de mi padre en la pantalla. Lo ignoré. Llevaba casi un año sin hablar con él. Pero insistió. Y luego insistió otra vez. Al cuarto intento, pensé que tal vez alguien había muerto. Contesté. Su voz sonaba distinta. Menos firme. Más frágil. Me dijo que mi madre había estado sintiéndose mal desde hacía semanas, que primero fueron mareos, luego dolor de espalda, luego pérdida de peso, hasta que por fin aceptaron llevarla a una clínica. El diagnóstico fue tan directo como demoledor: cáncer de mama, etapa 2, con posibles metástasis en ganglios. No me pidió consejo. No me pidió consuelo. Me pidió acceso a mi seguro. Así, sin más. Sabemos que en tu empresa tienen uno muy completo. Tal vez puedas agregarnos a tu póliza, aunque sea mientras empezamos el tratamiento, fue lo que dijo, como si fuera tan simple como cambiarse de asiento. Respiré hondo. Miré la pantalla del computador, el fondo de pantalla con una frase que había escrito yo misma hacía meses: hazlo por ti, no por quienes te fallaron. Le pregunté si ya habían consultado con su proveedor actual. Me dijo que tenían seguro estatal básico, pero no cubría ciertos medicamentos y las listas de espera eran eternas. Me explicó que mamá estaba asustada, que estaban buscando alternativas, que cualquier ayuda sería bienvenida. Me mantuve en silencio durante varios segundos. Y entonces le solté la frase exacta que llevaba guardada desde aquella tarde en urgencias. Lo siento, mi póliza ya está llena, le dije con una voz tan firme que ni yo me reconocí. Se quedó en silencio. No sé si por vergüenza o por rabia. Lo escuché respirar con pesadez, como si estuviera intentando contener algo. Y entonces, con la misma voz quebrada con la que años atrás me habían quitado el lugar en la póliza sin decir nada, le dije: pero quizás la linda puede conseguirles un funeral estético. Colgó. No sé si porque no pudo responder o porque simplemente no lo esperaba. Pero esa fue la última vez que escuché su voz durante mucho tiempo. No me llamaron más. No me escribieron. No hubo más intentos. Y si te soy sincera, fue un alivio. No me sentí culpable. No me sentí cruel. Me sentí en paz. Como si finalmente las piezas encajaran. Porque si hay algo que aprendí en estos años es que hay decisiones que no se olvidan, aunque pasen los años. Hay gestos que no se borran, aunque uno quiera empezar de nuevo. Y hay límites que, una vez cruzados, ya no tienen retorno. Ellos eligieron. Y ahora era mi turno. Porque a veces la justicia no llega en forma de justicia, sino en forma de oportunidad. Y yo, por fin, la tenía en mis manos. Actualización 3. 7 meses después de esa llamada que colgué sin temblar, empecé a notar cómo las cosas alrededor de mi madre, y de toda esa fachada de familia funcional que intentaban proyectar, comenzaban a tambalearse de forma inevitable. No porque yo estuviera espiando, ni porque alguien me lo contara directamente, sino porque las redes sociales, esas que mi hermana tanto usaba para presumir su nueva versión, se convirtieron, lentamente, en el escaparate del desastre que ellos mismos habían provocado. Las primeras señales fueron sutiles: fotos menos producidas, publicaciones menos frecuentes, historias con filtros más evidentes que intentaban disimular el agotamiento que ya se notaba en los ojos. Hasta que finalmente dejaron de disimular. Una tarde, mientras estaba en el break del trabajo, una compañera de oficina me mandó el enlace de una campaña de GoFundMe con el mensaje: ¿esta no es tu familia? Abrí el link sin apuro, con más curiosidad que interés, y ahí estaba, la cara de mi madre, visiblemente deteriorada, sentada en un sofá viejo con un fondo desordenado, mirando a la cámara con los ojos húmedos mientras mi padre explicaba entre sollozos que estaban atravesando una situación crítica y que necesitaban ayuda urgente para costear el tratamiento de quimioterapia. El texto de la campaña era una mezcla de súplica emocional y manipulación calculada. Decía cosas como: ella ha sido una madre ejemplar toda su vida,
nunca le ha pedido nada a nadie. Hoy, por primera vez, necesitamos de la bondad de quienes puedan ayudarnos a salvar su vida. Me tomó exactamente 30 segundos notar todo lo que estaba omitido. En ningún momento se mencionaba que tenían una hija con un seguro médico de primera, ni que alguna vez tomaron la decisión consciente de quitarme de su póliza para financiar una cirugía estética. No. Esa parte la editaron, como si no existiera. En cambio, la campaña estaba firmada por mi hermana, que además incluyó una foto suya abrazando a mamá con un texto que decía, haré todo por ti, porque tú siempre lo diste todo por nosotros. Lo leí varias veces. No por duda, sino porque no podía creer el nivel de descaro. Lo único que ella había dado por ellos era una cara más simétrica y unos labios de catálogo pagados a costa de mi salud. A partir de ese momento, la campaña empezó a circular en grupos de vecinos, conocidos, excompañeros de la secundaria. Muchos comenzaron a donar pequeñas cantidades, y la mayoría lo hacía sin saber la verdad detrás de todo. No faltaron los mensajes que llegaron a mi buzón de parte de antiguos conocidos con los que no hablaba hace años, preguntándome si todo estaba bien y por qué no aparecía en la campaña. No respondí. Ni una sola palabra. No tenía por qué justificarme. Me limité a bloquear o ignorar. Pero el punto de quiebre vino unas semanas después, cuando, por alguna razón que aún me cuesta entender, mi hermana tuvo la desfachatez de escribirme directamente. Me mandó un mensaje largo por Instagram, con emojis de corazones rotos y caritas tristes, diciéndome que nadie esperaba que esto pasara, que mi mamá estaba cada vez más débil, y que si yo no quería donar directamente, al menos compartiera el enlace de la campaña en mis redes, para llegar a más personas. Me quedé viendo ese mensaje durante minutos. Lo leí y lo releí. Intenté, por un momento, ponerme en su lugar. Imaginar que realmente estaba preocupada, que había entendido algo, que por fin sentía un mínimo de remordimiento. Pero no. En ningún momento del mensaje hubo una disculpa, una mención real al daño que causaron, un reconocimiento a lo que hicieron conmigo. Solo había peticiones disfrazadas de cariño, interés propio camuflado con emoticones. Ni siquiera tuve que pensar mucho. Le respondí con un mensaje corto que decía, no comparto campañas que editan la historia real. Buena suerte con la tuya. Después la bloqueé. Y no porque no pudiera seguirle el juego, sino porque simplemente ya no me generaban ni rabia. Me daban lástima. Y ese sentimiento era todavía peor. Con el pasar de los días, noté que la campaña dejó de tener actividad. Ya nadie donaba. Las metas que se habían propuesto nunca se cumplieron y los videos comenzaron a verse más tristes, más desesperados. Mi padre aparecía solo, llorando frente a una cámara borrosa, con el ceño fruncido y una voz cada vez más quebrada. Pedía ayuda, rogaba, hablaba de la injusticia del sistema de salud y de cómo las personas mayores eran olvidadas. Y cada vez que lo veía, no podía evitar recordar su voz aquel día al teléfono, diciéndome que no podían perder la oportunidad del cirujano para mi hermana. Esa oportunidad les costó mucho más de lo que jamás calcularon. Mientras ellos batallaban con la enfermedad, con las deudas y con su propia conciencia, yo seguía construyendo mi vida. Fui promovida nuevamente, ahora a un rol que me permitía coordinar operaciones regionales y trabajar de forma híbrida. Cambié de apartamento, empecé a tomar clases de cocina los fines de semana y, por primera vez, sentí que había recuperado por completo el control de mi historia. Sin la carga de la culpa, sin el ruido constante de quienes solo te buscan cuando necesitan algo. No llamé. No pregunté por mamá. No ofrecí apoyo emocional. No envié flores. No mandé ni una tarjeta. Porque entendí que uno no tiene la obligación de salvar a quienes eligieron dejarte caer. Y si ellos decidieron que yo no era necesaria en su plan de familia, entonces también tenían que aprender a vivir sin mi ayuda cuando el plan se vino abajo. Desde lejos, vi cómo el brillo de mi hermana se fue apagando también. Sus videos pasaron de tener miles de vistas a unos cuantos comentarios tristes. El contenido pasó de maquillaje y promociones a frases motivacionales sobre no rendirse y mantener la fe. Algunos lo compraban. Yo no.
Porque sabía que detrás de cada palabra cursi, había una cadena de decisiones egoístas que simplemente les explotaron en la cara. Y por más que quisieran cambiar la narrativa, borrar el pasado o rehacer la historia, la verdad era inalterable. Cuando ellos pudieron elegirme, me borraron. Y ahora que yo podía salvarlos, ya no figuraban en mi historia. Así de simple. Así de justo. Actualización 4. 1 año y medio después de que bloqueara a mi hermana y me negara rotundamente a compartir su teatrillo de campaña, las cosas llegaron a un punto donde ni el maquillaje podía disimular la verdad. El cáncer de mi madre siguió avanzando. Entre los escasos tratamientos que alcanzaron a cubrir con las donaciones y el seguro estatal limitado, lograron estirar la enfermedad lo suficiente como para no morir, pero no para vivir. Los efectos secundarios eran cada vez más visibles, su cuerpo empezó a deteriorarse con una rapidez que ni los videos sentimentales podían suavizar. Su cabello, su piel, su voz. Ya no era la mujer que solía mirar por encima del hombro cuando yo le hablaba de mis logros. Ahora era una sombra. Y, según supe por terceros, cada visita al hospital era una ruina económica más. Los créditos que habían solicitado ya estaban en mora, las tarjetas maximizadas, y las llamadas de cobradores se volvieron parte del día a día. Yo no estaba ahí, pero no hacía falta. Vivimos en un país donde las deudas te persiguen hasta cuando tratas de dormir. Supe que el banco había comenzado un proceso para embargar la casa. Era lógico. Después de tantos préstamos impagos, de tantos gastos sin respaldo, era cuestión de tiempo que los papeles comenzaran a pesar más que las lágrimas. Y aún así, jamás recibí una llamada de advertencia, ni una súplica directa. Al parecer, después de mi última respuesta, decidieron que no valía la pena intentarlo de nuevo. Lo que sí recibí fue una carta. Una de esas certificadas, con acuse de recibo y membrete formal, donde no se pedía ayuda, sino que se lanzaban acusaciones veladas. La carta estaba firmada por ambos, con una mezcla de tono legal y emocional que me dejó perpleja. En ella me responsabilizaban moralmente por su situación, alegando que mi negativa fría y desproporcionada a ayudarlos en su momento de necesidad había contribuido directamente a su caída financiera. Decían que, como hija, tenía una responsabilidad natural con quienes me dieron la vida, y que negarme a asistirlos por viejas rencillas sin sentido no solo era injusto, sino cruel. Incluso mencionaban que la vida da vueltas y que algún día yo entendería el dolor de ver cómo un hijo se desentiende de ti. Leí cada párrafo con una calma desconcertante. No me hirió. Me molestó, sí, pero no desde el lugar de la culpa, sino desde la profunda indignación de ver cómo la gente que te excluyó sin pensarlo ahora se permitía exigirte una compasión que jamás demostraron contigo. Guardé la carta. No para responderla, sino para recordarme que no estaba loca, que la frialdad no era gratuita, que esa distancia que tantos cuestionaban era el resultado de años de abandono emocional maquillado de normalidad. Esa misma semana, ocurrió algo que no había esperado, mi hermana apareció en la puerta de mi apartamento. Era sábado por la tarde. Estaba regresando del supermercado y apenas subía las bolsas cuando la vi parada junto al marco, con un rostro que aún conservaba el trazo quirúrgico, pero ya no el brillo. Vestía ropa que alguna vez habría considerado humilde para sus estándares, y el maquillaje, aunque aún presente, no podía cubrir la hinchazón de los ojos ni el temblor en las manos. Me llamó por mi nombre, no como hermanita o con algún apodo afectuoso, sino con un tono que no usaba desde que éramos niñas. Me pidió hablar. La dejé pasar. No por cariño, sino porque quería escuchar lo que tenía para decir. Se sentó en el sofá, miró alrededor como quien visita una casa ajena y empezó su monólogo sin rodeos. Dijo que mi madre estaba peor, que ya apenas podía caminar, que los dolores eran constantes y que los médicos no hacían más que alargar lo inevitable. Admitió, por primera vez, que había sido idea suya usar mi lugar en el seguro para su cirugía. Dijo que creyó que era solo temporal, que no imaginó que terminaría de esa forma, que mi reacción había sido más dura de lo que esperaba, pero que entendía mi distancia. Me miró con una especie de tristeza forzada, como si tratara de construir una emoción que no le salía natural.
Me dijo que, si aún quedaba algo de familia en mí, si aún me dolía lo que le pasaba a mamá, que por favor considerara ayudarlos ahora, aunque fuera con una donación, con una transferencia, con lo que pudieras darnos. Su voz sonaba derrotada, pero su actitud aún arrastraba ese tono de superioridad aprendido de mi madre, esa forma de hablar como si fuera un favor devolverles lo que me arrebataron. No la insulté. No le grité. No hice ninguna escena. Solo me acerqué a la mesa del comedor, tomé un sobre que ya tenía preparado desde hacía meses y se lo tendí. Dentro estaba una copia de la factura del hospital donde me atendieron cuando me esguincé el tobillo, los intereses acumulados por haber pagado con tarjeta de crédito y una foto de su cara, la nueva, publicada en la página oficial del cirujano plástico, justo al día siguiente de mi accidente. Le dije, sin levantar la voz, que esa fue la última vez que necesitaba algo y no lo tuve, y que ella fue parte activa de esa decisión. Que su cirugía fue más importante que mi salud. Que su imagen fue prioridad sobre mi bienestar. Y que ahora no podía venir a pedirme clemencia cuando lo que pedía antes era sacrificio ajeno. Se quedó en silencio. Tomó el sobre, lo metió en su bolso y salió sin decir una palabra más. No me volvió a escribir. No me volvió a buscar. Y desde ese día, dejé de preguntarme si alguna vez se arrepentirían. Porque entendí que en su mundo no existía el arrepentimiento real, solo la nostalgia egoísta de no poder seguir aprovechándose de mí. Y si bien no me alegré de su ruina, tampoco moví un solo dedo para evitarla. Porque hay caídas que no son tragedias. Son consecuencias. Y hay familias que no se pierden, se sueltan. Porque nunca estuvieron realmente contigo, solo alrededor de ti, tomando lo que necesitaban, hasta que se acabó. Actualización final. Casi 3 años después de aquella última conversación con mi hermana, el cierre llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas que realmente importan. No fue una escena dramática, ni una confesión de último momento, ni mucho menos un acto de redención. Fue una notificación bancaria, una noticia impersonal en un correo que recibí por error, donde se me informaba, como cotitular, que alguna vez fui en una cuenta conjunta con mi padre durante mis años universitarios. Que la propiedad ubicada en la dirección de mi infancia estaba oficialmente en proceso de subasta pública por incumplimiento prolongado de pagos. Me tomó unos segundos entender que hablaban de la casa donde crecí, esa misma en la que me dijeron que no había espacio para resentimientos mientras me sacaban del seguro sin decir nada. Esa casa que mi padre juraba que iba a heredar mi hermana porque ella tenía futuro en la industria del entretenimiento y yo solo era muy técnica. Esa casa, ese símbolo, esa estructura de paredes viejas y recuerdos selectivos, ya no les pertenecía. Según me contaron luego, porque claro que la información me llegaba, aunque yo nunca la buscara. El banco la había ejecutado tras más de 8 meses de incumplimiento y después de rechazar múltiples apelaciones por parte de mi padre. Mis padres, en un acto de desesperación, la habían hipotecado para cubrir los gastos del tratamiento que no pudieron solventar con la campaña fallida ni con la ayuda de amigos y conocidos. Habían apostado por salvar lo que quedaba de mi madre y, al final, no salvaron ni su casa ni a ella. Porque unas semanas después de la notificación, supe que mi madre había fallecido. No por una llamada, ni por un mensaje directo, ni por el mínimo gesto de respeto. Me enteré por una publicación en Facebook de un exvecino, quien compartió una foto de la misa con el mensaje, que Dios la tenga en su gloria, siempre fuiste una madre admirable. Una frase que me revolvió el estómago, no por ella, sino por lo que sabía que escondía, la necesidad desesperada de que la historia pareciera bonita incluso cuando todo lo que la componía estaba podrido desde la raíz. No fui al funeral. No mandé flores. No me vestí de negro. No mencioné su muerte en mi entorno. No se lo dije a nadie, salvo a mi terapeuta, y solo porque me preguntó directamente por qué llevaba semanas más callada de lo normal. Le conté todo sin llorar, como quien repasa un artículo viejo que ya leyó demasiadas veces. Me dijo que no era insensible, que era normal sentir esa mezcla de vacío y alivio, que a veces la justicia emocional se siente así, más fría que trágica. No le respondí. No porque no le creyera, sino porque en el fondo ya lo sabía. Esa ausencia no me dolía porque hacía tiempo que esa mujer, mi madre,
ya no existía en mi vida como alguien con quien se pudiera construir algo sano. Lo único que quedaba de ella eran deudas, demandas y un eco de frases hirientes que nunca olvidaré. Poco después, supe también que mi padre se había mudado con un primo lejano en Nueva Jersey, alguien que lo acogió por lástima según me dijo una antigua vecina. Al parecer, vive en un sótano, duerme en un colchón viejo y se pasa los días viendo televisión en una sala húmeda mientras la diabetes le complica las caminatas. No lo digo con burla. Lo digo con la misma frialdad con la que él me dijo, una vez, que mi salud podía esperar porque la cirugía de mi hermana no. La misma frialdad con la que firmó los papeles del seguro sabiendo que me estaba dejando sin cobertura médica. La misma frialdad que ellos usaron conmigo tantas veces y que ahora, por fin, podían saborear en carne propia. Nunca más me llamó. Supongo que, después de perder a su esposa, su casa y su estabilidad, entendió que también había perdido todo derecho a pedirme algo. Y en cuanto a mi hermana, no supe de ella por meses hasta que, un día, durante una reunión con un nuevo proveedor de marketing para la empresa donde trabajo, apareció su nombre en una conversación casual. El proveedor, un tipo joven que no paraba de hablar de influencers, mencionó que había trabajado con una chica que antes tenía bastante presencia, pero se metió en una polémica y ahora no la contrata ni su sombra. El nombre era el suyo. Me contó que se había asociado con una marca para promover una línea de productos de belleza, pero alguien había filtrado información de sus antiguas campañas falsas, incluyendo la de nuestra madre. Al parecer, una donadora descubrió que muchas de las fotos que usaron eran manipuladas y que el dinero recaudado no coincidía con los gastos médicos declarados. Las redes hicieron lo suyo. La destrozaron. Perdió contratos, seguidores y, con ellos, su pequeño imperio de mentiras. Me mostró incluso un hilo de Reddit donde la exponían con capturas, fechas, declaraciones contradictorias. No comenté nada. Solo asentí y seguí con la reunión. Por dentro, algo se asentó en mí, como si una pieza más encajara sin esfuerzo. Como si el karma, al fin, hubiera hecho su trabajo. Hoy, mientras escribo esto, tengo 32 años. Mi vida es simple, pero mía. Mi salud está cubierta, mis finanzas en orden, mis relaciones limpias de hipocresías familiares. Nunca más volví a poner el apellido de mis padres en ningún documento que no fuera obligatorio. He construido mi historia en base a cada uno de los vacíos que ellos dejaron. No hay odio en mí. Solo un límite firme e innegociable. Nunca más me permitiré darle espacio en mi vida a quienes me vean como un recurso y no como una persona. Y si algún día alguien me pregunta por ellos, solo diré esto: me enseñaron una gran lección. Me enseñaron que hay heridas que no se curan con amor, sino con distancia. Que hay traiciones que no merecen revancha, solo olvido. Y que, cuando te sacan del seguro para poner a alguien más, lo mínimo que puedes hacer es asegurarte tú de que jamás vuelvan a tener acceso a nada que lleve tu nombre. Ni pólizas, ni compasión. Nada. Porque si para ellos yo fui prescindible, para mí, ellos ya no existen.